Maros Producciones. DCT Perú, Fiesta Perú, 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 Maros Producciones. DCT
Producciones. DCT Perú. Fiesta Perú. Maros 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 Producciones.
trabajado, brindando seguridad, pues. ¿Qué tal está la sopa? Agradable. 2 platos más a los policías. Está rico. ¿Por qué no come? Asumir, el alcalde, ¿cómo está? Yo también creo que voy a ser alcalde para comer así ya. Qué bueno, qué bueno. Muchas autoridades, provecho, provecho. Ahí está. Ya está borracho, ya la fumadora, ya no sé si estoy llegando. Hija, miren. Por si no pueden comer, por favor, aquí somos 3. ¿A usted le gusta hacer la sopa? ¿Le gusta hacer la sopa? Ah, sí, caramba. Y nuestra presidenta, ¿por qué se ríe? Ella conoce algo de cerro El año pasado nosotros que hemos ido a trabajar a la chacra sabemos cómo lo han dejado. Entonces queremos definir con ustedes de qué manera se va a calificar. O sea, definir tal vez una pequeña base verbal juntamente con ustedes. O sea, para eso yo quisiera opiniones también para que no haya inconveniente, ¿no? Por favor, señores. Buenas tardes con ustedes, miembros de cada barrio. Mi opinión sería lo siguiente, señora Presidenta. El año pasado se va a calificar el avance y bien trabajado, pero a las finales no se ha resultado esto. Y a mí me gustaría que el avance lo avanzaran, pero bien volteadito la chamba. O sea, prácticamente a mí me gustaría la calificación que sea el bien trabajado. No por correr, lo hacen por correr, lo pachamancan y a ese el año pasado han hecho ganar. Y eso en realidad estaba muy mal eso. Otros han hecho bien volteadito, a ellos no han llegado después de los rostros, bien volteadito ni nada. A mí me gustaría eso, el bien trabajado. Ya, entonces, a ver, opinión del resto. Gracias, Grimalda. Capita, yo creo que trataron de hacer un buen trabajo. No, y de repente adhiriendo a la... Bueno, está bien claro, también se puede hacer la carrera, ¿no? Todo, pero lo que se quiere es que haga un buen trabajo. Ya no, como dice, hay que ser pachamanga, eso ya no. Sino que es una cosa buena, una cosa buena. Porque al final de cuentas es para nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer un buen trabajo. Y la otra cosa sería de que de repente, para no estrecharnos mucho, y ustedes dicen de repente, entra uno deja, uno el otro y uno entra. Entonces de repente entra primero, entra primero libre, ya, libre. Lo pasaron todos. Entra más que ya cerrándolo todo ya. Porque si llegan así tupidos,
el otro corre, entonces van a querer, entonces no vamos a hacer un trabajo mal. Entonces lo que se quiere sería mejor así, dejando uno, entonces, cosa que se haga un buen trabajo. Más esa sería mi opinión. Entonces, a ver, creo que ya, bueno, hay dos opiniones, ¿no? Tal vez una opinión más, porque creo que estamos coincidiendo en que obviamente no la velocidad, pero también la calidad del trabajo. ¿Está bien, señores? Ya. Ahora, lo que quiero decirles es lo siguiente. Hace un momento, con ustedes habíamos definido el almuerzo o la mishki. ¿En qué hemos quedado todos? El almuerzo. Vienen tus comuneros que por qué están malogrando la costumbre. Por favor, se les pide de que ustedes salen de esta pequeña reunión, informen por favor a sus comuneros de que estamos quedando en ese acuerdo, que no estén viniendo a decir que nosotros estamos malogrando porque somos hombres, no es así. Ya, por favor. Y allá son cosas que ha pasado. Por eso les estoy comentando, señores, porque mira, ve qué va a pasar. Ahorita vamos a calificar el buen trabajo, no, la calidad y la velocidad. Y si de repente el otro dice, no, pero la gana, todos se van a venir contra nosotros. No, pues hay que hacer respetar lo acordado. Señores, muy buenas tardes a todos, cada uno de ustedes. El buen trabajo, pero hay que hacerlo bien, el bien volteado. Ya se sabe cómo está el terreno, pero hay que hacerlo bien, pe. Eso se tiene que calificar, no el que no ha ido la velocidad lo ha dejado, ¿no? Señora Presidenta, hay que sacarlo, claro. Señor Presidente, buenas tardes con todos ustedes. La verdad es que yo me adhiero a la opinión de que haya calidad. Ahora, dos, quisiera que sea el calificado de una persona neutral. Que no sea de ningún barrio, porque siempre debe haber ciertas malas ideas, ¿no? Entonces, más bien su persona podría ser alguien que más o menos conoce esta realidad. No va a haber favoritismo, estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, creo que... Mi opinión, señor Presidente, sería también que al primero que se va a detectar, obviamente vamos a buscar un resultado, ¿no? Pero que detecte que ese barro está haciendo una pachamanqueada, definitivamente ya se le estaría descalificando para evitar de más. Y hay que aceptar también como precedentes también a nuestras personas también. Hay que reconocer los errores también. Bien o mal, no hay que resistir también, pues, ¿no? Si mi barrio está haciendo pachamanqueado, por su trabajo está retirando. Hay que algo también reconocer también. Señora Presidenta, quiero acuñar una sola pregunta. Mira, nosotros no queremos defraudar, queremos ingresar nosotros en el concurso, pero no sé si me admitieran, mis juveniles libre, como digo, o juvenil, como decimos, tengo solamente uno. No sé si me podrían admitir que ingrese con un máster más de juvenil, mi máster normal, porque no tenemos seguidores. El problema yo creo que en eso, ¿no, señores? Mira, el juvenil no tiene barrio libertad, pero se va a jalar con su máster de su mismo barrio, ¿no? Claro, de mi mismo barrio, No tenemos juvenil. Entonces eso así que sea para todos. Claro, o sea, yo creo que en eso no habría inconveniente, ¿no? O sea, si les falta, por ejemplo, máster en un caso, o bueno, juvenil, en este caso. Sí, no puede entrar a máster. El máster se tiene que respetar, creo que sí, con máster, ¿no? Máster sí, con máster. Señora Presidenta, un punto tal vez, muy buenas tardes. Nosotros creo que los demás comuneros, una sugerencia para hacer orden y dejarlos trabajar tranquilo, hay que colocarnos alrededor, tal vez lejos, fuera, porque si vamos a estar a su lado estorbamos. Entonces eso sería la sugerencia y por lo demás creo que estamos de acuerdo con nosotros. Ya, gracias. Mira, otra cosita antes que me olvide, ¿no? Ronald tiene razón, y también por favor, señores de autoridades, a los pinculleros, todos que tocan un mismo ordenado, en el borde, porque el año pasado el otro se metía al barrio, no se entendía en realidad la música. Ya, entonces ahora por favor, empiece el concurso, todos que toquen al mismo, el mismo tono, el mismo ritmo, qué sé yo. Ya, eso que toquen todos de manera uniforme y ahí no vamos a tener ya... Señora Presidenta, ¿y nuestra orquesta? Que tenemos orquesta. Después del concurso ya. Para rematarlo ya, los dos que se juntan y... Con los dos ya, juvenil o en máster que dentro de la orquesta.
Ah, claro, también pues, es ajá. que la costumbre es, digamos, más creo que es el pinguyo. Claro, pinguyo. Porque esta no es nuestra Para costumbre. bailarnos ya, Diosito, por favor, ¿ya? Ya, ahora, ya, señores, a ver, hemos dicho un jurado, por favor, quiero que ustedes me elijan, porque después me van a decir, a ver, vamos a comenzar. Por favor. Sí, te toca a mí, buenas tardes. Acá las autoridades de María le queremos pedir un favor, va a haber un concurso en la que se va a calificar la calidad de trabajo y la velocidad. Si hay yuntas que están, como dice, están chaputeando, ya descalificado, ¿no? Usted tiene, todos están viendo usted una persona neutral, ya que no es, digamos, del mismo paso. No sé si podría apoyarnos en eso. Sí, bueno, hermanos, tengan muy buenas tardes con cada uno de ustedes, que son diferentes, varios precedentes. Claro, muchos no me conocen, me presento, mi nombre es Emilio Mosquera. Yo también soy del Centro Poblado de Santa Cruz de Quillibay y por este costumbre que ustedes están, estoy visitándoles, también estoy trayéndoles un presentito y por esa confianza que ustedes tienen, les agradezco, estamos para servirles. Gracias. Bueno, entonces, él es el que va a calificar, ya señora Vini, vamos a empezar y por favor nos apoya, ¿ya? Hay que decirle de repente en qué manera estamos acordando el trabajo. El acuerdo, plasma. Mira, Nosotros los pinguilleros todos van a tocar al mismo ritmo al borde del terreno. La gente debe estar también fuera de los pinguilleros. Ese es, bueno, esos dos criterios. Ahora el otro es, ya le dije, la calidad de trabajo, obviamente la velocidad. Y el trabajo, ya. Señora Presidenta, de repente él va a estar viendo a todos, va a ser un poco difícil. ¿Por qué no buscaríamos uno más? De repente uno o dos más que vean la velocidad y otro que vea la calidad. Hay del mismo beso, por ejemplo, el miel puede ser. El consejero. Ah, el señor Chávez. Él puede ver la velocidad, él puede ver la velocidad. Claro. El otro la calidad. La calidad. Claro, justamente así es. Como Emilio ve la calidad y el otro puede ver la velocidad. Porque si no, no va a poder andar. Si no, Chávez. Nos damos penúltimo, ¿no? Señor Freddy. Señora Presidenta. Soy un policía más. Claro, señora Presidenta. Señora Presidenta, en el cuanto del orden, creo que es el mismo Más orden que... bien la policía. Con el mismo orden que estamos ¿Por qué no estamos manejando. el mismo orden para copiar tiempo? El mismo orden que hemos ido haciendo. Ya, no hay problema. Claro, el día del desfile, no sé, eso lo Sí, como estamos en el desfile, ¿no? Que ya sabemos que es el primero. señores policía, un ratito, por favor. Señores policía. Ahí está la velocidad. No, eso le vamos a decir igual, pues, también a los vecinos. Vecinos, ven un ratito. Vecino, señor policía. Comisario. Hay que ponerle una foto al final, una foto estirado. Ya, a ver señores, ahí justo señores de la policía, por favor, nos podrían apoyar. Ahorita va a empezar, o bueno, no ahorita, pero cuando ya inicia el concurso, todas las personas no deben entrar al campo, como se dice. Por favor, nos apoyan en eso para guardar el orden. Ya, muchas gracias. No, del que dentro descalificamos. Ya, del barrio, ya, eso ustedes tienen que escuchar. Barrio que entra y invade, descalificamos. Del borde, la hinchada que debe entrar el año pasado. Ya, aquí tenemos al señor Chávez. Señor Chávez, nosotros estamos buscando jurados. Nada de paso, estamos con lejos. ¿Quién llega primero? Nomás, primero, segundo, tercero. A esos tres nomás ya tienen que... ¿Quién llega primero, segundo, tercero?
fuerte.
Flores, salud para la gente linda de Casa y Pampas de Caja, para la familia Quispe, también para William. Hola de Quispe. Ellos estaban entregando de frente ya los premios, chicos. Queríamos ver el de Show. De Miraflores, por favor. Ya están entregando los premios ya. En segundo lugar, ahí está Barrio Los Ángeles. ¿Y qué están? ¿Cómo han ganado el premio? Entonces somos terceros. Y oye, nosotros el equipo de TCT llega primero, Ángelo. Entonces, mitad, 50 para TCT, 50 para el barrio que ha llegado. Ya las... Hay que prevenirnos de la lluvia. ¿Está bien o no, Ángelo? 50-50, pues. Ya está premiando a todos, ya, porque la lluvia también, pues nada se puede hacer con la naturaleza. Está lleno de agua.